hemos estado viendo en el mes de diciembre el significado de algunos nombres. Por ejemplo, vimos el significado del nombre Zacarías, que era Dios recuerda tus oraciones. El Señor se acuerda lo que le pediste. Después vimos Emanuel, el nombre Dios con nosotros, Dios cerca nuestro. Después el domingo pasado vimos Ebenezer, la piedrita. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y hoy vamos a ver otro nombre de la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, que se llama Jabes. Pero en realidad, este nombre tiene un significado negativo. Significa el que causa dolor. Y esta historia estaba perdida en la Biblia hasta que un escritor llamado Bruce Wilkinson sacó el libro La oración de Jabes, que fue un bestseller en el ambiente cristiano. Fue tan grande el éxito que después de la oración de Jabes sacó la oración de Jabes para mujeres, sacó la oración de Jabes para jóvenes y hasta sacó la oración de Jabes para mascotas, ¿no? Era tal el éxito que no paraba de salir la oración de Jabes. Había más libros de oración de Jabes, devocional de la oración de Jabes, todo había. ¿Por qué? Porque él logró que esta historia perdida allí en la Biblia, porque solo tiene 2 versículos, nos mostrara que es una historia donde podemos ver la bendición de Dios sobre una persona, la expansión de esa persona en una vida próspera, la unción del poder de Dios sobre su vida y la protección de Dios contra el mal. En tan solo 2 versículos podemos aprender todo esto. Vamos a ver esta historia que nos cuenta cómo una persona que comienza su vida causando dolor puede ser transformada en una persona de bendición. La historia está en el Antiguo Testamento, en un libro que se llama Primera Crónicas, Crónica de los Reyes. Eran las crónicas que se escribían para guardar la memoria de lo que pasaba en el reino. Y allí en 2 versículos nos cuenta la historia de Jabes. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal, para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que le pidió. Muy poco es lo que sabemos acerca de Jabes, excepto que era alguien que era más ilustre, más respetado, más reconocido que sus hermanos. Tampoco sabemos qué cantidad de hermanos tenía. Y fue llamado Jabes porque su madre lo dio a luz con dolor. Su nombre significa el que causa dolor. Y hubo dolor. Y Jabes recibió el nombre por el gran dolor que se produjo en su parto. No sé, seguramente se atravesó o se puso con la cola para abajo. Ahora, queridas mamás, queridos papás que están acá presentes, ojalá todo el dolor que nuestros hijos causen fuera solo el dolor del parto, ¿verdad? Parece que es un gran dolor. Ojalá que el dolor que nos producen nuestros hijos solo fuera cuando los bebés sacan los dientecitos y la mamá lo tiene que seguir amamantando, ¿no? Ojalá. Ojalá que toda la molestia y el dolor sea porque no duerme a la noche y se despierta cada 2 horas. Ojalá. Pero la verdad que hay dolores más grandes causados por nuestros hijos. Nuestros hijos son la causa de nuestras mayores alegrías y también nos producen los mayores dolores. Nuestros hijos nos duelen. A veces nos duelen por verlos tomar malas decisiones. A veces nos producen dolor por verlos estar lejos de Dios. A veces nos duelen porque los vemos padecer frente a circunstancias donde quieren salir adelante y no pueden, fracasan en lo que están intentando. Vemos sus luchas en su carrera, en sus estudios, en su profesión. A veces nos duelen porque no vemos que logran construir una vida de vínculos sanos. A veces vemos sus sueños frustrados y nos duelen. Y como Jabes nos causan dolor. Y como Jabes nos causan dolor. ¿Qué hacemos frente a ese dolor?
¿Qué hacemos frente a esos dolores que nos producen nuestros hijos? Tal vez esa es una pregunta que como papás podemos encontrar la respuesta. ¿Qué hizo la mamá de Jabes frente al dolor? Le puso por nombre Jabes, el que causa dolor. Es decir, aquí vemos la actitud de la mamá y del papá que aceptó ponerle ese nombre, donde en lugar de dejar que el dolor causado por un nacimiento complicado haya quedado así como un recuerdo doloroso del pasado, al ponerle el nombre, el que causa dolor, hacen que ese momento de dolor se perpetúe en la vida. ¿Qué hacemos con el dolor nosotros? ¿Perpetuamos ese dolor en el tiempo? Porque le puso por nombre, un nombre que iba a recordar por siempre que ese hijo causó dolor. Imagínate, ¿cómo se llama tu hijo? Jabes. ¿Por qué? No, porque cuando tuve el parto no sé el dolor que tuve. Los hermanos, ¿cómo se llama tu hermano? Jabes. ¿Por qué? No sé lo que le hizo a mi mamá cuando nació. Terrible. A él mismo, hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Jabes. ¿Por qué? No, porque yo a mi mamá le produje mucho dolor. Y así, hacen que algo que pasó en el pasado se repita en la historia. Hasta en los nietos. ¿Cómo se llama tu abuelo? Jabes. ¿Por qué no? Porque mi abuelo cuando nació a mi bisabuela le produjo dolor. Tal vez la mala decisión de determinar a través de un nombre que iba a acompañar toda la vida a este niño y que le iba a recordar siempre que causó dolor. No es la mejor decisión que podemos tomar como padres. Hay otra mamá en la Biblia que también dio a luz con dolor y aún fue tal su situación de salud en ese parto que murió. Su nombre es Raquel y su esposo se llamaba Jacob. Esta historia está en la Biblia porque la Biblia nos habla de historias cotidianas para nuestra enseñanza. Raquel, ya débil, dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Aquí vemos una mamá que le pone un nombre, pero su padre dice, no lo vamos a llamar de esta manera. Lo voy a llamar Benjamín. ¿Por qué? Porque Benoní significa hijo de mi dolor o hijo de mi tristeza. Y el padre dijo, de ninguna manera. Claro que hubo dolor. El padre perdió a su esposa en ese parto. Pero Jacob tomó la mejor decisión. Y no cargó sobre su hijo una palabra de maldición. No cargó sobre su hijo un nombre que iba a perpetuar por siempre lo que él produjo. Cada vez que nombraban su nombre se iba a acordar que él trajo dolor y tristeza a su hogar. Por eso Jacob dijo no se llamará Benoní, se llamará Benjamín, el hijo de mi mano derecha. El afortunado. Y Benjamín verdaderamente fue un afortunado, porque tuvo el favor de su padre Jacob, tuvo el favor de su hermano José, que fue el que fue llevado a Egipto esclavo y que luego fue nombrado ministro de Economía del imperio. José tenía un favor especial por Benjamín. Los hermanos tenían un favor especial por Benjamín. De todos los hermanos, de todos los hijos de Jacob, Benjamín era el que tenía el favor de todos. Su padre le puso un nombre para cambiar ese destino que le estaba dando el nombre Benoní. ¿Saben una cosa? Como papás y mamás tenemos que mirar así a nuestros hijos. Es probable que hoy nos causen dolor. Es probable que nos hayan causado dolor. Pero dejemos ese dolor en el pasado o en el presente y miremos hacia el futuro con esperanza.
y démosle las mejores palabras, las mejores perspectivas, los mejores sueños para nuestros hijos. Tenemos que darles palabras de bendición a nuestros hijos y augurarles un futuro de prosperidad y de bienestar y de bendición del Señor. Hagamos lo que hizo Jacob. No perpetuemos el dolor. Dejemos el dolor atrás y miremos hacia adelante. Jacob seguramente hizo el duelo. Seguramente tuvo mucha tristeza al perder a su amada. Pero él no dejó que ese hecho determinara la vida de su hijo. Él decidió mirar hacia adelante y darle a su hijo un nombre de bendición y no de maldición. Y de esa manera el dolor solo iba a ser un recuerdo del pasado y no un presente continuo cada vez que nombraban Benoní. Diferente al caso de Jabes. Así como Jacob, también nuestro Maestro Jesucristo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, podía mirar a las personas no por lo que eran, sino por lo que iban a ser transformados por el poder de Dios. Cuando lo vio a Cefas, su discípulo, totalmente impulsivo, inestable, cambiante de ánimo, ciclotímico, bipolar tal vez, le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, es decir, Pedro, es decir, Pietra, es decir, roca, piedra firme. Otros le dirían: Jesús, ¿qué estás diciendo? Si este Pedro te dijo que jamás te iba a abandonar y te negó 3 veces. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Porque Jesús podía ver no lo que era, sino lo que iba a ser transformado por el poder de Dios. Querida mamá, querido papá, mirá a tu hijo, mirá a tu hija, no por el dolor que causaron, míralos por el poder de Dios, que serán transformados y serán bendecidos. Dios transforma y bendice, porque ninguno de nosotros somos el pasado. El pasado nos condiciona, pero no nos determina. Nos determina el encuentro con Dios, entregarle nuestra vida a Dios. Eso sí es determinante para nuestra vida. Como padres, no hagamos lo que hizo la mamá y el papá de Jabes. No, miremos con esperanza el futuro de nuestros hijos. Oremos por ese futuro mejor para nuestros hijos. No nos anclemos en el dolor. Pidamos a Dios con fe, con esperanza, para no quedarnos en el dolor para siempre. Jamás le digamos a nuestros hijos: vos vas a ser así toda la vida, nunca vas a cambiar. Jamás le digamos a nuestros hijos: desde que naciste lo único que me produjiste fueron problemas. Jamás digamos a nuestros hijos: ojalá nunca hubieses nacido. Jamás. Necesitamos tener actitudes hacia adelante, de lo que nuestros hijos serán como fruto de la oración que haremos por ellos y el poder de Dios actuando en sus vidas. Y entonces el dolor quedará atrás. Pero ¿qué pasa si nosotros como Jabes somos los que causamos dolor? ¿Qué pasa si yo soy un causante de dolor? ¿Qué pasa si yo soy un hijo de dolor o un hijo de tristeza como Benoní, como Jabes? ¿Qué pasa si soy yo el que estoy causando dolor a mi alrededor? Nosotros también tenemos que hacer algo, porque tal vez hemos causado dolor a otros. Tal vez causaste dolor a otros. Yo fui un hijo de dolor. Yo fui un Jabes. Fui alguien que causó dolor. Porque engañé, porque mentí y causé dolor en aquellos que engañé y mentí. Por ejemplo, engañé a mis padres. Cuando repetí un año en la escuela, durante 10 meses les hice creer que yo había pasado de año. ¿Viste? Hasta que un día fueron a la escuela, pues sí, por moral en el tercer año. Tercer año no, está en segundo. Ahí se enteraron que yo no había pasado de año. Me acuerdo de la tristeza de mis papás. No tanto porque repetí, sino porque estuve engañado todo el tiempo.
Causaba dolor. Causaba dolor a mis padres cuando los llamaban a los 16 años. Estaba terrible yo. Casi llego a ser capo de la mafia. Una vez en la escuela hice un operativo, 2 operativos hice en la escuela. El primer operativo fue, hagamos saltar la luz del colegio así nos vamos todos. Así que armé un grupo de delincuentes que al mismo tiempo hicimos saltar los tapones del colegio. Pasa que mis amigos delincuentes me miraron porque saltó la luz de todas las divisiones menos de nuestra aula. No sé cómo me hicieron la vendetta, acá estoy vivo. Después hice un operativo terrible para que nos dejaran, esa vez lo logré que nos fuéramos todos. Se fue todo el colegio. Sincronizamos los relojes tipo Misión Imposible. Compré 10 pastillas de Gamesán. Nos pusimos en 10 puestos distintos del colegio y al mismo tiempo, a la hora indicada, prendimos el Gamesán. Casi le incendiamos el kiosquito a don Pepe, el kiosquito del colegio. Me acuerdo cuando llamaron a mi mamá y mi papá, nosotros sabemos que fue su hijo. La tristeza de ellos. Me perdonaron la vida. Pero lo peor, lo que todavía me causa dolor, que de verdad me causa dolor, y eso que pedí perdón y todo, pero cómo duele, ¿no? A los 5 años en preescolar, yo era muy amigo de una chiquita, que no sé por qué razón siempre pensó que se iba a casar conmigo. Cuando teníamos 15 años, 16 años, me encuentro en un verano con ella. Ella me dijo, yo siempre te esperé, porque yo te quiero, yo te amo, me dice, yo me voy a casar con vos. Yo a los 16 años era un sinvergüenza. Le dije, ay, qué lindo, yo también, siempre pensé en vos. Y vivimos un romance de verano. Yo tenía 16 años. Y dije, bueno, qué bueno, una vez por verano tengo a alguien con quien estar. Pero ¿qué cambió? Que entre ese verano y el verano siguiente conocí a Jesús. Entonces en el próximo verano fui a contarle mi testimonio y le pedí perdón porque le había engañado. Porque yo nunca había sentido nada por ella. Me acuerdo verla llorar. Y hasta el día de hoy me duelen esas lágrimas. Porque yo le causé ese dolor. Yo le causé ese dolor. Pero el Señor me cambió. Y en lugar de ser un causante de dolor, comencé a ser un causante de bendición. En la misma escuela donde yo había hecho esos actos delictivos, en la misma escuela donde había repetido, fui uno de los mejores promedios de la escuela cuando terminó. Me eligieron a mí para dar el discurso en representación de todos los egresados de todos los turnos. Pedí perdón, costó sanar, pero sanó el dolor que le causé a esa chica y comencé a hacer alegría para mis padres. Dejé atrás el engaño, la mentira y comencé a vivir en la verdad del Señor. Jabes es lo que hizo. Él dijo, yo quiero cambiar mi vida. ¿Y qué es lo que hizo? Invocó a Dios. Cambia mi vida, Señor. Comencé mi vida causando dolor, pero yo no quiero ser alguien que cause dolor. Quiero ser alguien de bendición. Cambia mi vida, Señor. Que pueda llevar alegría. Que pueda ser alguien que llene de orgullo a los que me rodean, a los que me conocen. Que mi familia esté orgullosa de mí. Señor, no quiero ser más alguien que cause dolor. No quiero lastimar más a nadie. No quiero herir más a nadie. No quiero causar más lágrimas en los demás. Quiero que mi vida cause risa. Quiero que mi vida cause bendición en los otros. Ese fue el anhelo de Jabes. Y yo te invito a que sea tu anhelo en esta noche. Que tu deseo de todo corazón sea dejar de causar dolor y de lastimar a gente y causes alegría, esperanza, bendición en los demás. Como hizo Jabes, que invocó a Dios
Y le dijo, oh, si en verdad me bendijeras, Señor, cambiaría mi vida. Oh, si en verdad me bendijeras, ¿cómo cambiaría mi vida, Señor? Jabes clamó al Señor con toda su fuerza y le pidió la verdadera bendición, no las falsas bendiciones. Porque creemos a veces, oh, bendíceme, Señor, que tenga todo el dinero del mundo. Si el dinero fuera el secreto de la gran bendición, no habría tantos millonarios o multimillonarios caídos en la depresión, empastillados a veces porque no pueden seguir adelante sus vidas y algunos hasta perdiendo su vida en algún suicidio. O el éxito o el reconocimiento de este mundo. Si fuera esa la bendición, si fuera esa, no hubiésemos tenido aquí a Liam Payne, el cantante de One Direction, tirándose y quitándose la vida. La verdadera bendición pide Jabes, la que viene de Dios, la que te da ganas de vivir, la que te da esperanza, la que te transforma en un bendecidor de los demás. La verdadera bendición es la que pidió Jabes. Y esa es la bendición que le dio el Señor. Bendíceme, dame una nueva vida. Bendíceme, Señor, saca de mí el engaño y la mentira y hazme amar la verdad. Bendíceme, Señor, y pon luz en medio de la oscuridad. Bendíceme, Señor, para ser un sanador de heridas y no alguien que produzca heridas. Bendíceme, Señor, quiero cambiar. Quiero cambiar. No quiero ser más alguien que cause dolor. Jabes, el que causa dolor, clama a Dios con todas sus fuerzas. Como el padre de Benjamín, el que se iba a llamar Benoní. El padre que cambió el nombre de su hijo. Tenía la experiencia de haber luchado con Dios. El padre de Benjamín, Jacob, luchó con Dios para que le cambie su vida. Y el padre de Benjamín se llamaba Jacob, el engañador, el suplantador. Pero esa noche, en ese encuentro con Dios, Jacob, le cambiaron el nombre y le pusieron Israel. Porque luchó con Dios y perseveró y triunfó. Se produjo el cambio que él estaba esperando. Dios cambia vidas. Tenés que clamar como Jabes. Tenés que luchar con Dios como Jacob. Tenés que tener la esperanza de Jacob con su hijo, que le dijo: de ninguna manera será Benoní, él será Benjamín, porque el favor de Dios estará sobre él. Hay esperanza para nuestras vidas cuando buscamos a Dios de todo corazón. Por supuesto que duele. Duele. Y cuando yo contaba en esta noche el dolor causado a esta chica, todavía me duele. Pero doy gracias a Dios que desde que le conocí a Él, jamás he vuelto a lastimar a alguien. Jamás he vuelto a andar en ese camino de engaño que produce dolor y tristeza. Podemos caer, podemos estar, pero no es nuestro andar. Hay gente que anda por la vida lastimando a otros. Señor, no quiero ser de esos. Yo quiero ser un hijo de bendición. Por eso, Señor, si en verdad me bendijeras, quiero tu bendición, quiero tu cambio. Y una vez que me das el cambio en mi vida, una vez que me transformás para ser alguien de bendición, entonces, Señor, te pido que ensanches mi territorio. Cuando el Señor cambia tu vida y comenzás a ser un hombre y una mujer de bendición para los demás, entonces decirle: Señor, ahora que me has cambiado, ahora que ya no soy más un causante de dolor, ahora que quiero ser un bendecidor, alguien que sea un instrumento tuyo para crecer la vida de otros, para bendecir la vida de otros, para sanar la vida de otros, para alentar a otros a ser mejores personas. Ahora, Señor, ensancha mi territorio. ¿Y qué significa esta oración? En el contexto cultural donde estaba Jabes, no solo significa dame más territorio, dame más prosperidad, dame más terrenos. No. En el contexto cultural, pedir, ensanchar mi territorio era: Señor, hazme una persona de más influencia.
Hazme una persona que pueda influenciar más a los otros. Dame, Señor, autoridad para que con la autoridad que me das pueda bendecir a otras personas. Señor, dame más oportunidades para bendecir gente. Es darle más responsabilidades. Pero esta oración tiene que venir después de la primera. Señor, bendíceme de verdad cambiando mi vida. Y entonces te pido que ensanches mi territorio. Que me des mayores responsabilidades en mi ministerio. Que me des más lugares para ministrar. Que me des más capacidad de influenciar a las personas que están a mi alrededor. Él busca bendiciones, busca expansión, pero no para beneficio personal, sino para que Dios sea glorificado y para bendecir a otros. Por eso oremos, para que en este 2025 nuestra esfera de influencia pueda crecer para su gloria. Oremos para que en tu familia pueda ser alguien que expande su territorio, que seas de más influencia para tu familia, de influencia espiritual, por ejemplo. En tu trabajo, en tu ministerio. Ensancha mi territorio, Señor. Pero ¿estás dispuesto a asumir las responsabilidades que traerá ese ensanchamiento de territorio? ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad que vendrá sobre tu vida frente a lo que el Señor va a ensanchar en tu vida? ¿Serás responsable para que lo que el Señor te da como expansión seas un buen trabajador, seas responsable y un buen siervo, una buena sierva? ¿Te estás preparando para esa expansión? Luego, Jabes sigue pidiendo al Señor y le dice, y si tu mano estuviera conmigo, si tu mano estuviera conmigo. Acá Jabes le está diciendo, bendíceme de verdad, ensancha mi territorio, pero ¿sabes qué, Señor? Quédate conmigo, porque sin vos no puedo hacer nada. Quédate conmigo, porque necesito tu guía, tu poder. No alcanza la prosperidad, no alcanza la bendición si no estás conmigo. Si no vas conmigo, no irá a ningún lado, Señor. Jabes reconoce que no puede manejar la expansión o las bendiciones sin la ayuda y la guía constante de Dios. El cambio que comienza en mí no puede permanecer en el tiempo si Dios no está conmigo. Para que el cambio que comienza en mi vida, cuando busco a Dios, permanezca en el tiempo, se requiere que Dios esté conmigo. Señor, quédate conmigo para que no vuelva atrás, para que no vuelva al barro, para que no vuelva a la basura. Nunca más quiero ser causante de dolor. Por eso, Señor, que tu mano esté conmigo siempre. No me dejes caer, Señor. No me dejes caer. Debemos buscar la presencia continua de Dios en las decisiones y en los desafíos de la vida. Y luego le pide, por último, Jabes le pide a Dios, si me guardaras del mal, para que no me causara dolor. ¿Escuchaste? El causante de dolor. Ahora le pide al Señor que lo proteja, a Él, que va a ser alguien que bendice, que lo proteja del dolor. Señor, no solo protégeme del mal, protégeme de aquellos que tal vez al ver tu crecimiento y tu prosperidad buscan hacerte mal o te desean el mal. Hay personas que no se alegran con tu crecimiento. Hay personas que no se alegran con tu prosperidad. Hay personas que no se alegran con tu éxito. Hay personas que no se alegran con tu cambio. En mi grupo de amigos, cuando a los 17 años conocí a Jesús, muy pocos se alegraron. Muy pocos. Porque yo dejé de hacer lo que hacían todos. Dejé de cortar la luz en el colegio. Dejé de tirar pastillas de Gamesán. Y dejé de engañar chicas para lastimarlas. Todo eso vino en el encuentro con el Señor.
Así como Jabes invocó a Dios, yo invoqué al Señor. Cámbiame, Señor. Pero ese cambio, para que continuara a lo largo de los años, requería de algo: que la mano del Señor estuviera sobre mí y que me librara de los que buscaban mi mal, que me librara y pudiera yo resistir las pruebas, las tentaciones y mantenerme firme en la fe que había conocido en Jesús. Y hasta aquí vimos todo lo que hizo Jabes. Vimos lo que hizo la madre de Jabes y el padre que aceptó el nombre. Vimos lo que hizo Jabes con esa realidad. ¿Y qué hizo Dios? ¿Tuvo Dios parte en esta historia? Y así termina el versículo. Y Dios le concedió lo que pidió. ¿No querés que termine así la historia en tu petición? ¿No anhelás que Dios termine así? Y Dios te concedió lo que le pediste. Es Dios el que responde. Es Dios el que actúa. Es Dios el que hizo el milagro. Es Dios quien transformó el dolor en bendición. Es Dios el que cambió la historia de Jabes. Y el hijo de dolor se transformó en un hijo de bendición, en un hermano de bendición, en un padre de bendición, en un hermano de bendición, en un amigo de bendición. Si Dios responde, es para que vos te transformes en una persona de bendición. Que bendigas a tus amigos, que bendigas a tu familia, que bendigas a tu iglesia. Sé un hombre, sé una mujer, sé un joven de bendición y deja atrás los dolores que causaste, porque Dios quiere transformarte y hacer algo nuevo en tu vida. Que seas causante de risa, de alegría en los demás. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que a pesar del nombre que le dieron a Jabes, a pesar de la situación que rodeó su nacimiento, a pesar de que su origen causó dolor, Jabes decidió buscar a Dios para cambiar su vida. Y eso tenemos que hacer nosotros, buscar a Dios para que Él cambie nuestras vidas. Tal vez Jabes tuvo que hacer otra cosa: perdonar a su mamá y a su papá. Tuvo que perdonarlos. ¿Por qué me pusieron Jabes? ¿Por qué me pusieron el que causa dolor? Tal vez nosotros también tenemos que perdonar para ser libres y comenzar una nueva vida. Tenemos que renunciar al pasado y a los rencores del pasado. Porque tal vez nuestros padres nos dijeron palabras que, como estos papás que le pusieron Jabes, tal vez tuvimos papás que pudieron decirnos palabras que nos desalentaron. Tenemos que perdonarlos. Así como Jabes, reconocer que la verdadera bendición viene de Dios. Tenemos que renovar hoy nuestra confianza en el Señor. Aunque nuestro pasado, aunque las circunstancias que nos rodearon nos hicieron causar dolor en otros, hoy Dios puede transformar tu vida. Hoy Dios puede terminar con esa realidad y que a partir de hoy seas una persona de bendición. Bendice, bendice, sana, restaura, para que quede atrás esa persona que tal vez causó tristeza, lágrimas y dolor. Hoy Dios te llama a ser un restaurador, un sanador. Hoy Dios te llama a ser alguien diferente. Y acordate siempre, lo que nos muestra Jabes es que su nombre le fue dado como herencia de parte de sus padres. Fue una herencia dada por sus padres su nombre. Lo iba a acompañar hasta su muerte, el que causa dolor. Pero sin embargo, la herencia que le dio Dios a Jabes superó la maldición dada en el nombre de sus padres. Porque las bendiciones de Dios pueden romper toda maldición del pasado.
Las bendiciones de Dios pueden romper todo lo que a vos te desearon de mal. Todas las maldiciones del pasado quedan atrás y Dios te da una bendición que te habilita una vida nueva. Porque el poder de Dios es más grande que todo mal. Por eso en este 2025, busca la verdadera bendición de Dios. Invoca a Dios de todo corazón y Dios te concederá lo que le pedís. No dejes de orar. No dejes de clamar para que pueda ser escrito también tu nombre. Y en ese libro de la vida de los cielos pueda estar registrado que un día clamaste al Señor con todas tus fuerzas, que lo invocaste con todo tu corazón. Y en ese libro que se sigue escribiendo diga, y Dios le concedió lo que pidió. Inclina tu cabeza, cerrá tus ojos. Te pido que busques con todo tu corazón a Dios. Invoca a este Dios que cambia vidas. Invoca ahora a Dios, como lo hizo Jabes, y decirle en este momento, Dios te necesito. Cambia mi vida. Dios te necesito. Quiero dejar atrás el pasado. Te pido perdón por los dolores causados a los demás. Te ruego que a partir de ahora cambies mi vida y no haya más engaño, no haya más mentiras. Señor, que transformes mi vida para que yo sea una persona de bendición. Que sea una persona que cause alegría y no tristeza. Que sea una alegría, Señor, para cada persona que se encuentra conmigo, porque llevo bendición a los demás. Señor, hoy podés cambiarme. Verdaderamente bendíceme, Señor. Produce un cambio verdadero en mí. Y por eso te pido que te quedes conmigo. Porque para que ese cambio permanezca en el tiempo, te voy a necesitar todos los días de mi vida, Señor. Que tu mano esté conmigo siempre. Como mamás, como papás, también te pedimos por nuestros hijos. Bendícelos, Señor. Declaramos en esta noche que ninguno de nuestros hijos será llamado Benoní. Ninguno de nuestros hijos será hijo de la tristeza o del dolor. Declaramos, como Jacob, que serán Benjamín, que serán aquellos que tienen tu favor y tu favor los acompañará todos los días de su vida. Que serán benditos. Por eso, también como Jabes, invocamos tu nombre, Señor, por nuestros hijos, para que lo que viene por delante sea una gran bendición sobre sus vidas. Bendito Dios, gracias por esta palabra. Ayúdanos en la fe, ayúdanos en la esperanza, para que clamando con todas nuestras fuerzas y con la fe dada por vos, sea dicho lo siguiente: y el Señor le concedió lo que pidió. Que así sea, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Le damos la gloria al Dios de Jabes, al Dios de Jacob, al Dios de Benjamín.